Buenas noches a todos. Yo no hablo español, lamentablemente sería trágico estar hablando aquí en portuñol. Entonces van a tener interpretación simultánea y voy a tratar de también hablar lentamente para quienes quieran entenderme en portugués. Quisiera agradecer a Bausch + Lomb por haberme invitado para hablar de conceptos infectológicos aplicados a la oftalmología. Yo quisiera aprovechar lo que dijo Calvin con dos palabras que llamaron la atención. Primero sería lo mejor y lo segundo, las soluciones. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución para resolver el problema de la resistencia bacteriana que afecta al mundo entero hoy por hoy en todas las áreas y no solo en la oftalmología? Y entonces mi misión, siguiendo estas dos palabras de Calvin, es traer la mejor solución desde el punto de vista infectológico para que ustedes aprendan algo que no hace parte normalmente del raciocinio clínico. Dentro de mis conflictos de interés, yo trabajo con Bausch de Brasil, con Vicevance, en las actualizaciones en el uso de antimicrobianos en la oftalmología, entre otros conflictos de interés que tengo. ¿Por qué infectologista? Esta es la primera pregunta. La respuesta es con base en los estafilococos. Yo tengo 3 estudios que demuestran que el infectólogo que trabaje conjuntamente con el médico asistente puede reducir la mortalidad. La reducción de la mortalidad se debe básicamente a algunos factores. El primero de ellos, yo diría tal vez el más importante, es que normalmente cuando el infectólogo es llamado, el clínico ya utilizó prácticamente todas las demás opciones de antibióticos disponibles y entonces solo le queda al infectólogo dar la magia, resolver con lo que queda disponible cómo va a resolver la infección. Entonces, esto tiene que ver con el conocimiento de la antibioticoterapia y también la búsqueda del diagnóstico conjuntamente con la microbiología. La microbiología esencial, es importante tener una secuencia. La doctora Darlene, que va a hablar de conceptos microbiológicos que son muy importantes en la infectología. La infectología vive en simbiosis con la microbiología para sus resultados. Y creo que la infectología como conocimiento de los antibióticos y saber o buscar la etiología, podemos tener mejores resultados en las infecciones graves con resistencia a los antibióticos. Entonces, si hacemos una copia aquí de Jurassic Park, vamos a hacer aquí un regreso en el tiempo y vamos a hablar acerca de la resistencia a los antibióticos a través del tiempo. Y lo llamamos el Resistance Park, o sea, Parque de la Resistencia. La historia comienza básicamente hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra era después del Big Bang. Y entonces, ¿qué pasó? Hace 3.000 millones de años las gram negativas aparecieron y hace 3.400 millones de años las gram positivas, y los hongos son más recientes. Solo han existido por 1.700 millones de años. ¿Qué ocurrió con estos microorganismos? Hubo 3 exterminios casi completos de la vida en el planeta. El 80% de la vida fue eliminada. 438 millones, 367, 248 y 208 años atrás. El 80% de la vida fue eliminada. ¿Y qué sobraron? Los gram negativos, los gram positivos y los hongos. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que estos microorganismos tienen buena sobrevivencia. Han sobrevivido 4 exterminios. Y entonces, luego vinieron los grandes mamíferos, los dinosaurios y los grandes mamíferos desaparecieron porque hubo un exterminio del 85%. ¿Quiénes quedaron? De nuevo, gram negativos, gram positivos y hongos.
Entonces, una segunda sobrevivencia. Luego llega el ser humano que surgió hace 250 millones de años, y hace 70 años Fleming descubrió la penicilina, y a partir de ese momento hubo una modificación en la historia de la resistencia al tratamiento de las infecciones y la resistencia a los agentes microbianos, a los antibióticos. Fleming, con toda su inteligencia, enseñó cómo deberían utilizarse los antibióticos. Rojo está lo principal. El primer de ellos, utilizar antibióticos exclusivamente en infecciones bacterianas. En segundo lugar, tener el cultivo. Y mi colega hablará de esto más. Sin cultivo es difícil separar los agentes infecciosos para saber cuáles son sensibles y cuáles no. En tercer lugar, dar la dosis adecuada. Actualmente en la infectología estamos con un aforismo. Sabemos casi todo acerca de los antibióticos, excepto la dosis correcta para dar. A excepción de esto, lo sabemos todo lo demás. Y la dosis es un elemento esencial en este parámetro. Es lo que llamamos la farmocinética. Y por último, el fármaco tiene que tener la concentración adecuada en el organismo para que pueda tener el efecto correcto. Entonces, en resumen, Fleming decía que si tenemos una infección bacteriana hay que darle antibiótico, hay que hacer cultivo, hay que dar la dosis adecuada y tenemos que obtener las concentraciones adecuadas. Esto dijo él. ¿Qué ocurrió entonces? Y aquí yo quisiera contar una anécdota del uso de la penicilina en Estados Unidos. Y en realidad la historia de los agentes microbianos en Estados Unidos viene desde 1935, donde se trató la meningitis con sulfa. Y entonces esta fue la primera utilización en la literatura de los antimicrobianos para una infección. Luego, en marzo de 1942, hubo la primera utilización de la penicilina en Estados Unidos, y aquí existe una relación con el oftalmólogo. En la época de 1942, el doctor Funto tenía una enfermera que tenía una estreptococcemia grave, y con base en los trabajos de Fleming, entonces importó la penicilina de Inglaterra y la administró a Rocco Fasanola, que fue un gran oftalmólogo de Yale, y aplicó la penicilina a la paciente. La oftalmología tiene un gran vínculo con la primera utilización de penicilina en Estados Unidos. Esa paciente que murió, que habría muerto en casi un 95% de probabilidades de que hubiera muerto, ella sobrevivió y llegó a la estabilidad clínica. Y de allí llegó la historia de los antibióticos en Estados Unidos y la misión de salvar vidas. Durante la Segunda Gran Guerra Mundial, vemos acá el fármaco que salva vidas con la explosión de la utilización de antimicrobianos en el mundo. Y esta historia es en 1943. Allí estamos. Pero ¿qué ocurrió después? En 1967, William Stewart, cirujano de los Estados Unidos, determinó que podríamos cerrar los libros de infección porque ya las bacterias habían muerto del todo. Ya no había problema, todo se había resuelto. Él no entendía mucho acerca de la historia de las bacterias del planeta, hace 4.600 millones de años que habían sobrevivido a las exterminaciones. ¿Sería que los antibióticos serían suficientes para matar a todas las bacterias? ¿Qué ocurrió entonces? Fue lo que se llamó nivel de evidencia C, opinión de experto. Ciertamente él era un experto en cirugía, pero no en microbiología, y él cometió un error porque en 2007 esa publicación de Nature dice que estos libros están abiertos. Los antibióticos no lograron exterminar a las infecciones, sino que iniciaron un nuevo capítulo, que es el capítulo de la resistencia antimicrobiana. La pregunta es ¿por qué resistencia antimicrobiana? Si los antimicrobianos salieron de la misma naturaleza y habría un equilibrio entre ellos. La explicación es esa. Hace 10.000 años
o podríamos decir, hace 4.600 millones de años atrás, las bacterias y los antibióticos en la naturaleza vivían en equilibrio. Entonces no había preponderancia de resistencia, pero desde el momento en que se comenzó a utilizar antibióticos en la clínica, hubo un aumento de la exposición antimicrobiana de una forma muy rápida, y esa exposición llevó a un aumento de la exposición en la naturaleza de los antimicrobianos, y esto fue lo que hizo que la resistencia se volviera visible. Y en 70 años, lo que no había ocurrido en 4.600 millones de años, ocurrió en 70 años por el uso excesivo e indiscriminado con subdosis y prolongado de los antimicrobianos. 70 años fueron suficientes para terminar ese equilibrio que existía en la naturaleza y durante 4.600 millones de años. Entonces comenzó una nueva fase. Livermore, que es una de las principales autoridades del mundo en términos de resistencia antimicrobiana, él en una publicación en 2009 en Hack dijo, ¿será que hemos llegado a la era preantibiótica? Tal vez la era de las infecciones intratables está comenzando. En 2010, la CDC empezó a hacer estrategias para que tuviéramos una mayor atención para saber cuáles eran las bacterias que se escapan a los antibióticos disponibles en el mercado. Hay 6 agentes principales que son responsables de las infecciones: el enterococo, el estafilococo aureus, la Klebsiella, el Acinetobacter, el Pseudomonas y el Enterobacter. Yo podría incluir aquí en relación con el Escherichia coli. El Escherichia coli hoy es un agente extremadamente responsable de las infecciones del tracto urinario, con pocas opciones terapéuticas en el armamentario médico. Y el CDC propone que hiciéramos 10 nuevos antibióticos hasta 2020 para poder resolver la cuestión de la resistencia a esos agentes, porque tenemos un efecto paradójico. Cuanto más resistencia tenemos, menos antibióticos disponibles tenemos para tratarlos. ¿Por qué? La velocidad de desarrollo de la resistencia bacteriana es mucho más rápido de lo que es la capacidad del ser humano en desarrollar nuevas drogas para tratarlos. Entonces, este es el primer dilema que tenemos ante nosotros: pocas opciones, mucha resistencia. Cuando tenemos pocas opciones, la propuesta es utilizar mejor lo que tenemos ya y buscar soluciones nuevas para tratar de resolver nuevos problemas. Como Calvin había dicho, necesitamos soluciones para un problema que es importante. Entonces, en 2011, la Organización Mundial de la Salud lanzó un proyecto que fue un eslogan de la campaña de 2011, combatir la resistencia a los antibióticos. Si no hacemos nada hoy, no tendremos cura mañana. Y estamos hoy aquí para hablar de cómo luchar contra la resistencia, cómo utilizar de mejor manera los fármacos disponibles y cómo utilizar de mejor manera los nuevos fármacos que llegan para no cometer los mismos errores con relación al uso indiscriminado de los fármacos. Y el uso indiscriminado tiene un precio, que es la resistencia. En 2011 varias publicaciones se lanzaron, donde tenemos la primera que seleccioné del Lancet, donde se habla acerca de la pérdida de una herramienta preciosa para la sociedad, que son los antibióticos. Esa pérdida se relaciona con el uso indiscriminado de los antibióticos. También en el 2011 el HAC, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, habla de la urgencia en la necesidad de tener nuevos agentes antimicrobianos para poder tratar a las infecciones resistentes. Calvin estaba en lo cierto, estamos buscando soluciones y vamos a ver que los gram positivos
tienen un aumento en la resistencia también y por eso necesitamos nuevos fármacos que sean potentes y también tenemos que saber cómo utilizarlos de manera sabia. Si no los utilizamos con sensatez y con sabiduría, vamos a perder esos antibióticos nuevos rápidamente. Y aquí tenemos la explicación para que ustedes observen cómo el abandono de la investigación de antibióticos, fruto de distintos motivos, uno de ellos económico, no lleva a más investigación de antimicrobianos. La resistencia se forma muy rápidamente, se invierte mucho tiempo en desarrollarlos y esto es el problema. Tenemos que saber cómo utilizar los fármacos nuevos en la dosis correcta, en el momento apropiado y tenemos que administrar mejor los antibióticos, cómo utilizarlos mejor, concentrándonos en tener menos resistencias. Observen ustedes aquí que en la década de oro de los antimicrobianos tenemos la década del 80 y comienzos de los 90. A partir de allí, a pesar del aumento constante en la resistencia, vemos una disminución en la producción de nuevos antibióticos. Entonces, hoy estamos hablando aquí de la introducción de un nuevo fármaco y esto debe merecer nuestra atención porque tenemos que tener nuevos antibióticos que agreguen espectro en el rango antimicrobiano. En 2009, Livermore se preguntaba si estaríamos llegando a la era de las infecciones intratables. En 2012 ya se determinó, ya llegamos a la era de las infecciones intratables. No es común. Nosotros hoy podemos tener situaciones, especialmente para Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter, donde no hay antibióticos disponibles para tratarlas. Hemos llegado a antes de 70 años atrás, donde debido al aumento de la resistencia y a la falta de inversión en la búsqueda de nuevos fármacos, nos encontramos en una situación en donde ya hay infecciones que son resistentes al tratamiento o que son intratables. Entonces voy a preguntarles, ¿están preparados para los Googles, para los teléfonos inteligentes? Si yo les quitara sus teléfonos celulares en este momento y a Google, ustedes quedarían perdidos. Entonces es algo similar, como no estamos dispuestos a perder los celulares y el Google, tampoco estaríamos también completamente perdidos si nos quitaran los antibióticos para poder tratar a las infecciones graves. Entonces tenemos que aprender a utilizar mejor los antimicrobianos que tenemos disponibles en nuestro ejercicio. Entonces, se dice que los oftalmólogos deben estar conscientes del problema de la resistencia en la población general y esto lo dice la Academia Americana de la Oftalmología. Sin embargo, no hacen cultivos normalmente, no se pide de manera rutinaria cultivos oculares en mi país. Cuando se piden los resultados pocas veces son positivos. En Brasil decimos lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y parece que estamos haciendo todo de esa misma manera. Y entonces, esa es la punta del iceberg. Vemos un poquito, pero debajo de la línea del agua vemos algo que no estamos viendo y que no estamos entendiendo. Y esto es lo que tenemos que prestar atención como oftalmólogos para poder utilizar de mejor manera los fármacos antimicrobianos. Y voy a presentarles aquí 5 principios básicos de resistencia antimicrobiana. Y estos son de Edward Levy, que es presidente de la alianza que se llama APUA, Alianza para el Uso Prudente de los Antibióticos. Son 5 principios importantes. El primero es, si ustedes dan antibióticos en dosis suficientes por tiempo suficiente, va a ocurrir resistencia. O sea, es inexorable que haya resistencia a los antimicrobianos. Entonces, voy a mostrarles en forma temporal. La penicilina se lanzó en 1941. 2 años después ya había resistencia. Y 15 a 20%
del personal del hospital tuvieron 6 años. 25% de los estafilococos aureus ya eran resistentes a la penicilina en 6 años. En que 25% de los hospitales tuvieron resistencia a la penicilina, 6 años. Y veamos aquí la vancomicina. Fue una excepción en los antimicrobianos. Es el único antimicrobiano utilizado por 50 años de manera inadecuada, con dosis inadecuadas, que aún no tiene resistencia importante. Solamente tenemos 3 cepas en el mundo resistentes a la vancomicina hoy por hoy, pero tenemos 11 en Estados Unidos, una en el Asia y una en Irán. 13, solamente 13 cepas resistentes a la vancomicina, pero la resistencia va a continuar y podemos perder también para el estafilococo, como ya la perdimos para el enterococo. El segundo principio es la resistencia progresiva. La resistencia es progresiva, evoluciona de niveles bajos a través de intermedios y hasta llegar a altos. Aquí podemos ver la resistencia al estafilo áureo. Vemos al principio no había resistencia, pero rápidamente en los hospitales empezó la resistencia y llegó en la comunidad hasta el mismo nivel después prácticamente de 15 años. Y vean ustedes, en la década del 70, 85% de los estafilococos en los hospitales eran más del 95% resistentes a la penicilina, y lo mismo en la comunidad. O sea que ya no se puede dar penicilina para tratar infecciones comunitarias por estafilococo áureo, porque las probabilidades de respuesta clínica no son muy buenas, o sea que rápidamente la penicilina perdió su efecto. En la oftalmología, aquí tenemos un estudio en conjuntivitis bacteriana. Observen ustedes que vemos de la llamada resistencia del estafilococo áureo a la meticilina en 1994 en la conjuntivitis. Casi no había la resistencia de la meticilina, pero fue aumentando. En el estudio de 2003 vemos que había 30% de resistencia a la meticilina, un poco más rápido en los hospitales. Recuerden que se habían demorado 6 años en los hospitales inicialmente para la penicilina, y aquí nos demoramos 4 años para tener resistencia con la misma base. Y entonces, comparando aquí hospitales con lo que ocurre en la oftalmología. Ahora, el tercer principio, los microorganismos que son resistentes a un fármaco pueden volverse resistentes a los otros. Y esto lo podemos entender cuando interpretamos los antibiogramas. En este momento, se busca interpretar el antibiograma y no leerlo. Leer el antibiograma para ver qué es sensible y qué es resistente, pero interpretarlo significa observando el resultado y qué es lo que está subyacente. Entonces yo hablo de la resistencia a la meticilina. La clínica significa que yo no puedo utilizar ni penicilina, ni tampoco cefalosporinas, ni tampoco inhibidores de beta-lactamasa, y tampoco carbapenems. Y esta es la regla. Actualmente tenemos cefalosporinas que se pueden utilizar en los casos de resistencia a la meticilina. Y hay algunos que responden a las quinolonas. Normalmente son resistentes a la oxicilina, resistente a las quinolonas, resistente al trimetoprim sulfa y a los macrólidos. O sea, el nombre MRSA, como son las siglas en inglés de resistencia a la meticilina, trae todo un amplio espectro que indica que no se puede tratar con todos los antibióticos que he mencionado. Entonces, ahora vemos el cuarto. Una vez que aparece la resistencia, es probable que disminuya lentamente, si es que disminuye. Aquí tenemos una publicación. Aquí pueden ver ustedes la resistencia en Europa. Observen que los países con mayor incidencia son Holanda, Italia y España. De incidencia de resistencia. No es la crisis económica que afecta a estos países de Europa. La crisis de resistencia también está afectando a España y a Italia. Y lo que ustedes observan también es que los países que tienen menos tasa de resistencia, Suecia y Dinamarca,
¿Por qué ha ocurrido esto? Un control antimicrobiano riguroso en Dinamarca es lo que ocurre. Es un país donde no existe la posibilidad de utilizar antimicrobianos sin que haya una información del control central de antimicrobianos. Y entonces eso produce ese resultado. Si se utiliza con base en los principios, tiene un impacto muy positivo en la disminución de la velocidad de resistencia, porque se sabe que va a ocurrir solamente que en Dinamarca la velocidad es mucho menor de lo que ocurre en Irlanda, en Holanda y en Italia y en España. Aquí vemos este control, aquí resistencia a Estafilococo áureo. Vemos acá las distintas líneas. No necesariamente se va a recuperar la resistencia de otras clases. Aquí vemos cuál es el último principio, es el quinto principio. El uso de antibióticos por cualquier persona afecta a otros en el ambiente extenso, así como también en el ambiente inmediato. Aquí vemos los efectos en el medio ambiente después del uso de un antibiótico. Se trata de un paciente. Los puntitos negros son la resistencia y en blanco están los pacientes que no tienen resistencia. Entonces, cuando yo trato a una persona, me concentro en esa persona, usé antibiótico, voy a crear una selección de bacterias resistentes en esa persona. Pero lo que ocurre entonces es que ese ambiente va a tener una transmisión y ustedes van a ver que existen pacientes normales o personas normales que no están enfermas, que adquieren la bacteria y que pueden enfermarse y pueden entonces desarrollar resistencia. Imaginen si esto ocurre en varios pacientes. Si tenemos varios pacientes que reciben varios tratamientos antibióticos, entonces lo que va a ocurrir en últimas es que todo el ambiente estará contaminado y de esta manera todos los individuos saludables van a estar colonizados con bacterias resistentes fruto de la utilización de los antibióticos antimicrobianos en otras personas. Entonces tenemos que entender que cuando utilizamos antibióticos en las personas, voy a alterar el ambiente de la persona y voy a alterar el ambiente de todas las personas y animales que están insertos en ese ambiente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Yo quisiera ahora pasar a la parte clínica desde el punto de vista de quien prescribe. La resistencia lleva a eso. Entonces, con el Escherichia coli era sensible al sulfa y ahora es resistente al sulfa. Entonces después se empezó a utilizar el trimetoprim, ahora después se volvió resistente, ahora hay que utilizar fluoroquinolona, ahora es resistente al carbapenem y entonces hay que utilizar nuevas clases de fármacos. Entonces en la infección urinaria, que es la más común, ya tengo que pensar en apelar como mínimo a carbapenems para poder hacer el tratamiento de esas infecciones. Entonces, digamos, en la gonorrea, la penicilina fue muy utilizada en las infecciones por enfermedades de transmisión sexual, pero la gonorrea ya es resistente a la penicilina, a la quinolona y a la cefitaxona. Entonces, la utilización de los antibióticos causa que haya las modificaciones. Cuando llegamos a la última línea, ¿a quién llamamos? Llamamos al infectólogo. Se llama al infectólogo y cuando ya se nos acaban las soluciones hay que llamar de último recurso al infectólogo para ver si puede crear una droga de la nada. Pero no, hay que saber entonces es utilizar el fármaco mejor. Entonces tenemos que controlar la resistencia y tenemos que hacerlo pasando por 6 principios. El primer principio es mejorar la búsqueda de la resistencia. Tenemos que tener cultivos y tenemos que hacer la observación de esos cultivos, también monitorizar el uso de los fármacos, no con la intención punitiva, sino educativa, para poder aprender y hacer correcciones, promover la prescripción prudente de los antimicrobianos. Por eso estamos hoy aquí. Prescribir sí, pero de manera adecuada, con la dosis adecuada para la bacteria adecuada, educar a los profesionales y al público en general. Esto también es una oportunidad para nosotros estar aquí conversando y aprendiendo. También
las infecciones hospitalarias con tratamiento domiciliar sale del hospital y pasó también a la comunidad y entonces se ha generalizado. Entonces, hay que promover la infección, promover el control de las infecciones y una buena higiene. Y también estimular nuevos fármacos y desarrollo de vacunas. Mi propuesta es lo que podríamos hacer, un buen manejo, un manejo prudente, una gestión prudente de los antibióticos. En inglés esto se llama stewardship, o sea, una gestión prudente. Y en esta gestión prudente podemos utilizar los antimicrobianos, pero hacerlo de manera que se controle la resistencia. Entonces tenemos que utilizar normas que se basen en pruebas para el uso antimicrobiano rutinario. Tenemos que tener la microbiología y para poder utilizar mejor los antimicrobianos, como los utilizamos mejor en la práctica clínica. Voy a mostrarles un cuadro evolutivo de un paciente que va a ser sometido a un trasplante de médula ósea y se interna para... Tiene una enfermedad que es una enfermedad que necesita el trasplante. Se le puso un catéter. Yo tengo bajo riesgo de enfermedad y entonces si uso el antibiótico lo uso como profilaxis. Entonces uso antibióticos de manera profiláctica. Entonces, en el 7º día la persona empieza a tener fiebre, entonces ya tiene manifestaciones clínicas. No necesariamente un paciente que ha recibido un trasplante va a tener causa infecciosa como motivo de su fiebre, pero la persona neutropénica, la persona está neutropénica, no puedo esperar el resultado de 72 horas para garantizar. Entonces tengo que empezar a tratar pensando que puede ser infección, imaginándonos cuáles son los agentes probables y en este caso utilizo un antibiótico empíricamente y este es un segundo concepto. Yo sospecho que hay una infección, pienso cuáles son los agentes probables e inicio una terapia empírica con antibióticos. Pido una tomografía. Aquí tenemos la señal del halo, que es una señal que llama la atención porque puede ser aspergilosis. Cuando tenemos esta señal del signo del halo, puede ser aspergilosis. Entonces tenemos acá, no cultivo, pero es un dato secundario que me sugiere bastante la posibilidad de que se trate de un agente infeccioso y entonces esto es preventivo. Entonces, cuando ya recibo el resultado del cultivo de tejido, ya tengo el agente aislado y entonces ya puedo dar una antibiótico-terapia específica. Y puedo darlo de 4 maneras: de manera profiláctica, de manera empírica, de manera preventiva o dirigido ya con base en el resultado del cultivo. Las 2 maneras más frecuentes en que se utilizan los antimicrobianos es profiláctico en la cirugía principalmente y empírico en la clínica en general, tanto en la cirugía como en la clínica. Aquí voy a ponerles este rompecabezas que tiene 4 piezas principales. La primera pieza es cuál es el diagnóstico y recordando a Fleming, tiene que ser un diagnóstico de causa bacteriana. En segundo lugar, si es bacteriana, cuál es el agente probable. En tercer lugar, cuáles son las características del paciente, tanto para seleccionar el fármaco como para identificar el agente. Y la última pieza del rompecabezas es cuál es el fármaco, cuál es la dosis, cuál es la posología, cuánto tiempo, etcétera. Entonces, de esta manera podemos seleccionar de mejor manera el agente para tratar al paciente. Entonces, utilizamos 4 estrategias. Empecemos con la profilaxis y entonces la profilaxis en oftalmología. Aquí tenemos un estudio publicado en 2005, ustedes lo conocen muy bien, 215 estudios, 3.140.650 pacientes con extracciones de cataratas con una tasa de endoftalmitis del 0,128%. Entonces, 0,1% es poco o mucho. Si ustedes toman esta cifra en 3 millones, va a dar un número significativo de pacientes. Van a ser más de 3.000 pacientes que resultan con endoftalmitis. Y yo diría,
¿Cuál es la consecuencia de la endoftalmitis? Dependiendo de la consecuencia y de cuanto más grave sea la consecuencia, menor será nuestra tolerancia en la situación. Entonces, la consecuencia de la endoftalmitis es grave, puede llevar a pérdida visual y esto lleva entonces a observarse que aún con 0,128% de endoftalmitis es importante hacer entonces una profilaxis. Vemos aquí, se hicieron muchas cirugías oftalmológicas de catarata y tenemos una tasa de infección que fue progresivamente en aumento y las endoftalmitis seguían subiendo a pesar de que bajaba el número de cirugías. Y hubo una paradoja. Aumentó el número de cirugías y disminuyó el número de infecciones, pero el número mucho más alto de lo que era en la década del 70, aquí en la década del 2000, si comparamos. Entonces podemos reducir la tasa de endoftalmitis postoperatoria. Muy bien, pero entonces el primer paso es, para que haya endoftalmitis es importante observar cuál es la flora que hay en la conjuntiva, fuera de la conjuntiva, porque esta puede ser la flora que es responsable de las infecciones de endoftalmitis en un 82% de los casos. Y entonces, si disminuimos la concentración bacteriana, que llamamos técnicamente inóculo bacteriano, cuanto mayor la cantidad de bacterias, más probabilidades habrá de infección. Si disminuimos la cantidad de bacterias en la conjuntiva, entonces tengo menos oportunidades de que entren al globo ocular en el postoperatorio. Entonces, este estudio publicado muestra el perfil de resistencia en el preoperatorio de cirugía de catarata. Este estudio, que se hizo en España durante un año de manera prospectiva con aproximadamente 4.300 pacientes, en los cuales se recogía antes de la cirugía el cultivo de la conjuntiva y se observaba cuál era la flora. Y quiero mostrarles a ustedes aquí lo siguiente. Miren, aquí la quinolona, levo y cipro. Vemos un cuarto de las coagulasa negativas eran resistentes y la levofloxacina 6% de resistencia. Si tenemos el estáfilo áureo, también tenemos una resistencia bastante elevada. O sea que el único fármaco que tiene 0 resistencia es la vancomicina, con la cual uno podría tener una estrategia profiláctica para cubrir contra todos los agentes responsables. Ningún antibiótico tópico ni intracamerular tuvo 100% de resolución para todos los agentes excepto la vancomicina para gram positivos. Aquí tenemos un estudio brasileño publicado el año pasado, un estudio realizado en la Escuela Paulista de Medicina, un estudio retrospectivo en donde se analizaron 260 infecciones postoperatorias de endoftalmitis postoperatoria y se analizaron cuáles eran los agentes principales. Y aquí vemos el principal responsable. Casi en la mitad de los casos fue el coagulasa negativo, Streptococcus viridans y luego Staphylococcus aureus. Los gram positivos son los principales responsables de la infección ocular postoperatoria en el Brasil. Aquí podemos observar los agentes principales y quiero llamar la atención de ustedes a los coagulasa negativos. La ciprofloxacina, 62% de sensibilidad, y vamos a ver el otro lado, casi 40% de resistencia. Gatifloxacina, 20% de resistencia. Moxifloxacina, 11%, 10% de resistencia. Entonces, aparentemente la moxifloxacina sería una opción que podría utilizarse. Ahora, cuando pasamos al Staphylococcus aureus, la gatifloxacina, vemos su porcentaje, la moxifloxacina 90. O sea, entonces, las fluoroquinolonas de tercera y cuarta generación son un problema en el Brasil en cuanto a la sensibilidad. Y esta es la conclusión del estudio en donde vimos, es un médico que estuvo en el Bascom
Palmer hizo su especialización aquí y él demostró en este estudio de la Escuela Paulista que se creía que los gram positivos eran los más importantes y eso se confirmó, y que era posible tratar o prevenir estas infecciones utilizando quinolonas de tercera y cuarta generación, cosa que ese estudio demostró que no, porque ya existe resistencia y este es un problema. De ahí entonces la primera recomendación, la importancia de los cultivos de identificación de las cosas que ustedes no, porque si no vemos, si no tenemos constancia, entonces vamos a llevar a más resistencia. Y en mi país se vio que era así. Entonces aquí tenemos estos puntos clave. La primera recomendación, el yodopovidona es la única droga con eficacia comprobada en la profilaxis para infecciones postoperatorias en la oftalmología. En segundo lugar, las incisiones a través de córnea transparente, cuando se hagan, tienen que suturarse. Ustedes lo saben mejor por la vascularización y posibilidad de infección, principalmente si hay fístula relacionada con la incisión. La cefuroxima intracamerular como profilaxis es eficaz para reducir el riesgo de endoftalmitis, y la cuarta recomendación es la resistencia antibiótica, especialmente a la meticilina. Será un problema creciente en el futuro. Pero los gram negativos también son tan resistentes. El MRSA está creciendo, pero los coagulasa negativos también son una realidad. Y ahora vamos a pasar a la práctica. Se habla de el gap de conocimiento, la presencia de una nueva evidencia de una aplicación por parte de los médicos en general y convertirlo en forma sistemática. Se requiere, y este es el gap, se requieren 5 años para que una nueva evidencia, una nueva prueba se sistematice a la práctica. Y aquí en oftalmología yo tengo 3 estudios que demuestran cómo el comportamiento de la profilaxis en Estados Unidos, en Europa y en el Reino Unido y en América Latina en general. Ustedes observan que intracamerular acá es en el Reino Unido apenas. Cuando comparamos la utilización preoperatoria de antibióticos, se hace en las Américas, en América del Norte, América Latina. El Reino Unido no hace antibiótico preoperatorio y todos hacen antibiótico postoperatorio. Entonces, si existe alguna orientación de cómo hacerlo, cada región está adaptándose a las nuevas evidencias y no existe un estándar, una forma uniformizada de hacer la oftalmología en este sentido. Entonces, los oftalmólogos tienen que estar atentos a la resistencia, y para ello es necesario prestar atención a lo que ocurre con los antibióticos. Se está usando demasiada quinolona, entonces se va a perder rápidamente esa clase de antibióticos si no se usa bien. Por último, el tratamiento terapéutico dirigido y empírico en la oftalmología, más que en cualquier otra especialidad, es más empírico lo que se utiliza. Entonces, la primera recomendación de la Academia Americana de Oftalmología es utilizar los antibióticos tópicos de manera sabia para prevenir o reducir la resistencia o no inducirla. Y también evitar el uso de corticosteroides tópicos debido al riesgo potencial de mantenimiento por mucho tiempo. Se piensa si utilizar o no antibióticos en conjuntivitis. Se hizo un metaanálisis. El uso de antibióticos trae una velocidad mejor de los síntomas, y entonces no es incorrecto utilizar antibióticos, pero solo en conjuntivitis bacterianas. El problema no es utilizar el antibiótico en conjuntivitis bacteriana, es saber que la conjuntivitis que estamos tratando sí es bacteriana. Entonces, el diagnóstico clínico confirmatorio de un agente bacteriano es difícil, pero si hay criterio clínico adecuado, entonces el antibiótico está indicado. Las quinolonas son las más utilizadas
En una publicación de 2010, cuando hay presencia de estafilococo áureo resistente a meticilina, entonces si está causando conjuntivitis y la fluoroquinolona no sería entonces una buena alternativa. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es la siguiente. Si yo tengo una resistencia, ¿cuál es el nivel de resistencia que tengo que lograr para cambiar mi terapia empírica? O sea, si yo tengo 10% de resistencia a la fluoroquinolona por parte de un estafilococo resistente a la meticilina, ¿cambiamos el tratamiento o no? ¿Cuál es la respuesta a esto? Entonces voy a tener 3 estudios para que ustedes lo evalúen aquí. El primero fue publicado en la revista de infectología, donde se dice que si tenemos una tasa de resistencia de Escherichia coli de más de 20% a trimetoprim sulfa, se da quinolona. El segundo estudio, la Sociedad Británica de Infectología, si usted tiene hemocultivos con más de 10% de resistencia a la oxicilina, entonces no debe utilizar oxicilina empírica, sino glicopéptidos. 20% para infección urinaria, 10% para la bacteremia. Tercer número, 2% de resistencia del neumococo a la penicilina es suficiente para cambiar la terapia empírica de penicilina a glicopéptidos o glucopéptidos. Entonces, 20, 10 y 2. ¿Cuál es la cifra mágica? La cifra mágica no se relaciona con la resistencia, sino que se relaciona con la consecuencia de la falla. Cuanto más grave es la consecuencia de la falla, entonces más el problema. ¿Cuál es la consecuencia de la falla de la profilaxia en cirugía ocular? La consecuencia es la endoftalmitis, que es grave. 0,12% de incidencia hace que sea necesario tener una estrategia profiláctica adecuada. Entonces tenemos que cambiar el rumbo de nuestras evaluaciones. No es la tasa de resistencia solamente lo que importa, sino la consecuencia de la presencia de ese agente resistente en la situación clínica, lo que lleva a que hagamos un cambio en el tratamiento empírico. Yo, para terminar, he hablado de la filosofía de la antibioticoterapia. Ahora quisiera hablar de la parte práctica, cómo seleccionar el antibiótico adecuado. Primero, ¿cuál es la clase del fármaco? Y es necesario entender la parte de la bioquímica del fármaco, la farmacología del fármaco. Con las quinolonas, vemos, es la clase más utilizada en la oftalmología. Entonces hay que entender lo que significa quinolona. Las quinolonas tienen un núcleo, ese núcleo tiene diversas ramificaciones y se llama fluoroquinolona por la posición 6 del flúor, y en el anillo 8 tenemos diversos anexos que pueden colocarse, el metoxi y el grupo de la moxifloxacina que tienen COOH, y vemos los distintos elementos que se relacionan con la fotosensibilidad, y por eso tal vez, por ejemplo, en mi país, algunas quinolonas, las clorofloradas, que causan fotosensibilidad. Bueno, no sé si saben ustedes, las fluoroquinolonas salieron de un fármaco para la malaria, y de allí salió la primera naftaridona, que es el precursor de las quinolonas, y vino el ácido nalidíxico, que fue la primera quinolona para tratamiento exclusivo para tratamiento del tracto urinario. Luego vino el ácido pipemídico y la primera quinolona norfloxacina para el tratamiento de infección urinaria. Luego tenemos todas las demás, la ciprofloxacina, floxacina, levofloxacina, y luego entonces es la segunda generación, que no eran reservadas exclusivamente para infecciones del tracto urinario. La ofloxacina, con su derivado levogiro, llevó al surgimiento del levofloxacina, y
el Cipro vino a crear la gama de cuarta generación, también llamadas quinolonas respiratorias, para dar mejor cobertura a los gram positivos. Aquí tenemos luego también la gatifloxacina, la temafloxacina, la asparfloxacina, sinafloxacina, etcétera. Tenemos evidencia científica de las distintas generaciones de quinolonas. Existe evidencia científica e indicación clínica. Las de primera generación tenían cobertura para gram negativos exclusivamente para infección del tracto urinario. Las de segunda generación aumentaron el espectro sobre gram positivos, mejoró el espectro sobre gram negativos, incluyendo pseudomonas aeruginosa y también infecciones sistémicas. Las de tercera y cuarta generación ampliaron el espectro aún más para gram positivos, dando cobertura mejor para el estreptococo neumonía y también para las respiratorias, para el tratamiento de infecciones por estreptococo. Aumentó la cobertura para anaerobios, pero perdió espectro para pseudomonas aeruginosa, de manera que quinolona, la quinolona sigue siendo la ciprofloxacina para tratar las pseudomonas, y entonces mejoró anaerobias para la segunda y tercera, y como ya he dicho, en la cuarta bajó el espectro para pseudomonas aeruginosa. Aquí tenemos las bacterias gram negativas a la izquierda, a la derecha gram positivas. El mecanismo de acción de las quinolonas es por la girasa de la ADN para los gram positivos, principalmente la topoisomerasa. Entonces, hay unos que se funcionan en un lado o en el otro. Si ustedes piensan en la resistencia, si yo tengo, por ejemplo, una quinolona que actúa exclusivamente en una enzima y si tengo una mutación, pierdo la enzima, entonces pierdo efectividad. Si tengo quinolonas, como aquí abajo, que tienen doble acción a través de la girasa del ADN y de la topoisomerasa, entonces necesito más mutaciones. Y recuerden, cuando les muestre la cuestión de la diferencia de las quinolonas de tercera para cuarta, la segunda es Cipro, solamente tiene a girasa de la ADN como mecanismo de acción. Las de las otras generaciones tienen tanto ADN girasa como topoisomerasa. Entonces aquí tenemos esto. Tenemos que reservar el fármaco más potente para el final. Empezamos con los más débiles. Cuando no resolvemos con los más débiles, usamos los más potentes. Este es un concepto inadecuado. Desde el punto de vista de la disminución de la resistencia, debemos preferir drogas bactericidas porque eliminan, y también las más potentes, porque si la tenemos bactericida y más potente, podemos eliminar con más eficacia, y entonces tenemos una menos oportunidad que se desarrolle resistencia. Veamos qué ocurrió con las quinolonas. Las quinolonas de segunda generación actúan solamente en una enzima y empezaron a utilizarse en la década del 90-94. Ustedes observan aquí lo que ocurrió. La resistencia del cifro y de la ofloxacina era mucho mayor que de las quinolonas de tercera y cuarta generación. Pero el Cipro se volvió más débil, se pasó a las de tercera y cuarta generación, que pasó 10 años después. ¿Existe diferencia entre la resistencia de Cipro y las de tercera y cuarta? Ninguna, exactamente la misma. ¿Por qué? Hice la primera resistencia a las bacterias. La bacteria se volvió mucho más resistente o tuvo más probabilidades de desarrollar resistencia a las de posteriores generaciones. Entonces, se va a ir afectando así. Por eso es que hay que preferir bactericida. Bueno, yo solamente quisiera hacer una pequeña introducción de microbiología, y es la situación de la concentración inhibitoria mínima, la CIM, que se relaciona con la potencia in vitro y puede y está relacionada con la potencia in vivo. Vamos a entenderlo mejor. Imaginémonos
Aquí tenemos un cobayo y el cobayo fue inoculado con pseudomonas aeruginosa con un CIM aquí y se le dio la dosis del antimicrobiológico, del antimicrobiano, y vemos que pseudomonas y con el CIM 72. ¿Y qué pasa con la sobrevivencia? Hay 20%. Con el cambio en el CIM, con la misma dosis, podemos tener éxito terapéutico en la mayoría de los casos. Si yo administro una concentración de pseudomonas con CIM de 8, prácticamente sin respuesta clínica, bien claro, el CIM corresponde con la respuesta terapéutica directamente. Voy a hacer otra evaluación aquí. Imaginémonos una pseudomona con CIM de 1 y doy una dosis de más de 4. ¿Qué ocurre? Ocurre exactamente lo mismo que si tuviéramos un CIM elevado. Y esto vale tanto en vitro como en vivo. Si tenemos una concentración de un fármaco en un tejido con una concentración inferior al necesario, ¿qué ocurre? Que no habrá respuesta clínica. Entonces, no solamente importa si el CIM es este o aquel, sino si es suficiente para llegar al tejido, y eso es lo que se llama el cociente inhibitorio IQ en inglés. Aquí tenemos desde otro punto de vista, vemos que de todas las quinolonas para estafilococo aureus sensibles a ciprofloxacina están aquí debajo del punto de quiebre. Si seleccionamos a cualquiera, empíricamente está adecuado. Tienen que incorporar el concepto de cuál es el fármaco que, además de tener respuesta, tendría menor probabilidad de desarrollar resistencia. Esta será la más potente, y de todas, entonces tendríamos que escoger y tener una estrategia. El tiempo de vida del fármaco, que a veces que es algo inexorable, y esto es cierto para los estafilococos aureus y también para los coagulasa negativos. Ahora miremos la cuestión de las mutaciones. Recuerden que yo les conté que las quinolonas de segunda generación actúan solamente a través de la enzima que se llama la girasa del ADN. Aquí tenemos las quinolonas en colores, y aquí tenemos la girasa del ADN y la topoisomerasa. Todas las quinolonas están por debajo del CIM de respuesta, pero cuando tenemos una mutación, quinolona sensible, ¿qué es lo que ocurre? Ya pierdo la respuesta de la ciprofloxacina. Con una sola mutación, pues, llego a perder el fármaco en cuanto a efectividad. ¿Qué ocurre con la moxi y con la gatifloxacina? Una mutación hace disminuir. Tenemos un CIM menor que antes, y entonces vamos a tener más cerca a la resistencia. O sea que, a pesar que la topoisomerasa es la principal responsable en el gran positivo, tenemos una resistencia en la girasa del ADN, y entonces se aumenta la CIM de las fluoroquinolonas. Entonces, una mutación más, entonces pasamos más allá del CIM y perdemos la opción de este fármaco, o de poder utilizar este fármaco. Ahora lo mismo es con la GATI. Tenemos una mutación, y hasta con 4 mutaciones todavía tiene respuesta clínica, pero ya muy próximo a perderse. Entonces, ¿cuál es la traducción de esto? Que si no tenemos resistencia todavía en su institución o en su región del mundo, usar la droga más potente va a hacer que usted preserve ese fármaco por más tiempo. Si ya tiene resistencia a la fluoroquinolona, no tiene otra opción. Tiene que utilizar la única que responde, y esa sería la traducción de esta gráfica en la práctica para ustedes. Y aquí, de otra manera, recuerden el cuadro anterior, todas las quinolonas estaban abajo de la línea del CIM. Ahora vemos acá, está sobre la línea del MIC, del CIM, y vemos que las otras han perdido la potencia.
Tenemos que utilizar el fármaco más potente para poder preservar la clase, para tener una mejor respuesta clínica y evitar la resistencia. Y por último, los conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Ya estamos llegando al final, pero la farmacocinética y farmacodinámica se relaciona con el fármaco que administro y cómo se va a distribuir por el sistema circulatorio. Si yo voy a dar un colirio de moxifloxacina, gatifloxacina para tratar neumonía, yo quiero tratar infecciones locales. Entonces la farmacocinética de los fármacos tópicos se relaciona con la concentración que está en la lágrima, en la conjuntiva, y entonces eso hace que yo tenga la respuesta clínica. Y obviamente en este gráfico donde yo tengo mayor concentración del fármaco en la práctica está la lágrima. Cuanto más va descendiendo el tejido, menor es la concentración que llega al humor acroso, donde tengo una pequeña concentración del fármaco. La pregunta es, ¿esa pequeña concentración que llega al humor acuoso es suficiente para tratar una infección o no? Y esto se va a responder en la secuencia en las siguientes presentaciones. Esta relación entre lo que yo doy, cuál es el CIM y cuánto es lo que llega al tejido, esto es lo que se llama el cociente inhibitorio, IQ por sus siglas en inglés. Y entonces, en el CIM nosotros sabemos que es estático, no lo voy a cambiar, o la CIM, quiero mejorar la concentración del antibiótico, entonces ¿qué hago? Fortifico el fármaco. Fortifico ¿cómo? Aumentar la concentración del fármaco y con eso mejoro el índice terapéutico, y entonces el cociente inhibitorio IQ es el mejor predictor de la respuesta clínica. Entonces cuando vayan a utilizar un fármaco, ¿cuánta es la concentración del fármaco en el tejido? Esto es lo que nos ayudará con base en la CIM a seleccionar ese cociente inhibitorio o IQ. Entonces yo tengo acá la farmacodinámica, sé cuál es la exposición in vivo que me da potencia, tengo la cura microbiológica y luego la cura clínica, y entonces esto me lleva a tener éxito terapéutico. Entonces el mensaje para que ustedes se lleven para terminar: en el proceso de selección de fármacos tienen que seleccionar los más potentes. Cuanto menor la CIM, mayor la potencia in vitro y mejor el parámetro farmacodinámico de la eficacia de un fármaco, y esto es lo que se llama el cociente inhibitorio IQ por sus siglas en inglés. Muchas gracias.